Veamos la segunda parte de la investigación sobre el sistema de fallas transtensionales de La Leona. En la primera parte analizamos el área entre el campo petrolero de Lizama y el puente de Matecacao, en la carretera Bucaramanga-Barrancabermeja. En esta segunda parte vamos a continuar caracterizando el sistema de fallas transtensionales de La Leona al este del puente de Mata de Cacao. El sistema de fallas que generó problemas en la zona de la quebrada Mata de Cacao continúa hacia el este. Ingetec, en los estudios para Isagen, previos a la construcción de la vía sustitutiva de Isagen, había identificado los alineamientos del sistema de fallas en los sectores de Mata de Cacao y Caño Seco, como se puede evidenciar en este plano geológico de Ingetec. El sector de Caño Seco es afectado por las fallas 2, 2A y 2B del sistema de La Leona. En todo el sector, entre Mata de Cacao y Caño Seco, se excavó un corte de gran magnitud, un corte de más de 50 metros de altura. Este corte ha generado deslizamientos desde el momento de la construcción, relacionados con la presencia de las fallas, porque aquí en este sitio, en este corte, la excavación está exactamente en la zona de afectación de la falla de La Leona media. Y la formación humil se encuentra muy fracturada. Se cortó un cajón de gran magnitud en la roca de la formación humil, exactamente en la zona de cruce de las fallas. Y en este corte se ha estado activando desde el mismo momento de la construcción un deslizamiento, el cual puede terminar siendo un movimiento de gran magnitud. La falla geológica 2B la cual había sido identificada en los planos geológicos del Ingetec para Isagen, se encuentra arriba del corte de gran magnitud, y entre la falla y el corte se ha estado activando un deslizamiento. O sea, la falla geológica se encuentra en la parte encima del corte, o sea, entre la falla geológica y la vía hay una masa de materiales de más de 500.000 metros cúbicos de volumen. Esa masa se ha estado reacomodando después de que se realizó el corte. Todo el bloque
se está desplazando. Este desplazamiento ha alertado a Isagen, ha alertado a la ANI y se hizo un diseño de una serie de obras de estabilización. Lo que está ocurriendo, o lo que estaba ocurriendo en el momento de la construcción de nuevas obras de estabilización, es solo el efecto de la parte inferior del gran deslizamiento que se está activando, que se está formando en el cajón que se encuentra entre la cuenca de Mata de Cacao y la cuenca de Caño Seco. La obra nueva construida por Isagen consistió en una pantalla con malla, una malla especial traída de Suiza, y en algunos sectores concreto lanzado, y todo el sistema está soportado por una serie de clavos o anclas pasivas relativamente cortas, las cuales quedan totalmente dentro de la zona de movimiento. O sea, se está intentando estabilizar un deslizamiento de gran magnitud, un deslizamiento profundo, construyendo unas obras relativamente de poca profundidad. O sea, las obras de contención quedan dentro de la gran masa que se está desplazando. Se observan en esta diapositiva las fracturas verticales semiparalelas a la falla principal. Estas fracturas también poseen slick sides, superficies de movimiento, o sea, buena parte de las fracturas que forman este gran bloque, esta gran masa que se está desplazando, son fallas activas. Y este representa tal vez el riesgo de mayor magnitud que actualmente se tiene en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. A la hora que se llegue a desplazar este movimiento, este deslizamiento, y estén pasando vehículos con personas, buses, carros, camionetas, el riesgo es extraordinariamente grande, porque se está moviendo una masa de cerca de 500.000 metros cúbicos, 500.000 metros cúbicos, medio millón de metros cúbicos. Se está desplazando, y lo que está haciendo, lo que las obras construidas están generando es una sensación de rigidez de toda la masa que se mueve. O sea, en el momento en que se mueva, no va a ocurrir como los deslizamientos anteriores, que se vaya a ir por sectores, sino en el momento que haya un desplazamiento, podría desplazarse la totalidad de esa masa inestable. Más hacia
Bucaramanga, entramos a la cuenca del Caño Seco. En la cuenca del Caño Seco, como lo vimos en unas diapositivas anteriores, en la primera parte, hay una serie de fracturas o fallas semiparalelas, las cuales han generado una serie de escarpes en serie de escarpes en serie. Un escarpe inferior, otro más arriba, o hay 5 escarpes a diferentes alturas en el talud, escarpes relacionados con la presencia de unas de las fallas transtensionales del sistema. Y entre escarpe y escarpe, producto de los deslizamientos que han ocurrido, se encuentran una serie de depósitos coluviales que los identificamos. Coluvión 1, 2, coluvión 3, coluvión 4, coluvión 5, coluvión 6 y coluvión 7. 7 depósitos coluviales sobre 5 escarpes de falla. Los coluviones se desplazan de un nivel al otro nivel, al otro nivel, por los escarpes. Y al construirse la vía, se activaron los 7 depósitos coluviales. Al activarse estos depósitos, se generaron unas grietas semiverticales en el coluvión. Como observamos, estas grietas son relativamente profundas. Veamos. Grietas que se formaron desde el inicio de los cortes en la zona de Caño Seco. En 2017, después de construir la vía, con la vía en funcionamiento, se generó un desplazamiento de la totalidad de los depósitos coluviales, uno sobre el otro, de escarpa a escarpe, en un sistema de dominó de coluviones. Ahí se observa la forma como el coluvión número 6 taponó la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. En este momento, en ese sitio, se construyó una variante encima del coluvión unidireccional. Y llevamos ya, vamos para los 4 años funcionando la vía en forma unidireccional, utilizando paleteros en la parte hacia Bucaramanga y en la parte hacia Barranca Bermeja del coluvión. Veamos el sistema de coluviones de Caño Seco en el año 2017, el desplazamiento de las diversas masas de coluvión. Ven el coluvión 6 moviéndose hacia la vía y el coluvión 5 moviéndose hacia el 6, bajando por los escarpes. Esta situación de los escarpes también se da en los grandes coluviones.
En los grandes coluviones de mayor espesor que los de caño seco, que estos de caño seco, también hay unas gradas en el basamento de los depósitos coluviales. Estas gradas en el basamento de los depósitos coluviales corresponden al cruce, a la localización de los alineamientos de las diversas fallas geológicas. Vemos el desplazamiento en el año 2017, cómo se taponó la vía por el coluvión número 6 de Caño Seco. En el sector de Caño Seco se pueden observar los escarpes formados por las fallas transtensionales de la Leona. Se evidencian los slick sides, las zonas de desplazamiento de las fallas transtensionales, en este caso de la falla 2A. Y se puede evidenciar la fracturación de la roca de la formación UMIR en el sector cercano al cruce de la falla 2B. O sea, están las fallas principales, la 2A, la 2B, la 2C, la 3, en la parte inferior la falla 1, y intermedio entre las fallas hay una serie de fracturas semiverticales. Desplazamientos de la roca de la formación UMIR, tanto arriba del puente de Caño Seco como abajo del puente de Caño Seco. Las fallas en el sector de Caño Seco fueron identificadas en forma detallada por los geólogos de geotecnología. Identificación de las fallas, se caracterizaron, se midieron, se analizaron y se pudieron mapear en forma adecuada, parcialmente con la exploración directa en campo y parcialmente utilizando herramientas geofísicas. Vemos las diaclasas en las diversas estaciones de análisis geológico y se observa un patrón general este-oeste, que es la dirección general del sistema de fallas transtensionales de la Leona. El puente de Caño Seco ya se ha desplazado más de 20 centímetros. Específicamente, desplazamientos diferenciales en la pila número 2. Vemos el perfil longitudinal del puente de Caño Seco y los coluviones. Hay realmente dos épocas importantes de coluvión. Hay un coluvión relativamente consolidado y sobre este coluvión se encuentra un coluvión relativamente más fluido. Y este coluvión fluido
es relativamente reciente, de acuerdo a los análisis que se hicieron de fotografías aéreas. O sea, este coluvión fluido posiblemente corresponde a los deslizamientos ocurridos en el año 2010. Vemos el perfil longitudinal del coluvión del puente de Caño Seco, porque este es un coluvión relativamente más grande que los 6 coluviones que vimos en las diapositivas anteriores en la zona de Caño Seco. Este coluvión en la zona del puente es más ancho, más profundo y afecta directamente la cimentación del puente. Adicionalmente, como se observa en el esquema, en el perfil geotécnico general, hay unas gradas en el basamento rocoso del coluvión de Caño Seco. Estas gradas corresponden a alineamientos de fallas geológicas. Estas gradas generan también agrietamientos verticales en los depósitos coluviales. Sin embargo, los escarpes no afloran a la superficie del terreno. Vemos en esta diapositiva una de las grietas en el tablero, o sea, en el pavimento, encima del tablero del puente de Caño Seco. Una de las juntas del puente de Caño Seco se observa relativamente desplazada y deteriorada. Hacia Bucaramanga, cerca al estribo del puente de Caño Seco, se evidencia también un movimiento en el coluvión por fuera del puente, o sea, el coluvión en la zona hacia Bucaramanga afecta la totalidad del estribo y las pilas del puente y el depósito coluvial continúa por fuera del puente hacia Bucaramanga. Vemos los desplazamientos medidos del coluvión a partir del año 2018. Acá no están incluidos los desplazamientos que ocurrieron en el año 2017. Entonces, estos 22 centímetros de movimiento de la pila número 2 del puente de Caño Seco corresponden a los movimientos después de febrero de 2018. Los movimientos que ocurrieron en el año 2017, que fueron significativos, deben adicionarse a estos 22 centímetros. O sea, es muy posible que tengamos un desplazamiento cercano a los 35 centímetros en la pila número 2 del puente de Caño Seco. Y esto se evidencia, este desplazamiento se evidencia en las obras complementarias, las obras de concreto, las obras de arte colaterales al puente.
en las cuales hay agrietamientos de gran magnitud. Estas hojas están colocadas directamente sobre el coluvión y no están unidas estructuralmente al puente. O sea, el coluvión se ha desplazado mucho más que el puente. El coluvión de Caño Seco se ha desplazado más que lo que se ha desplazado el puente de Caño Seco. Esto ha generado un desconfinamiento del sistema de pilotes del puente. En el estribo y la pila más cercana hacia el lado de Bucaramanga, estos pilotes que sostienen el puente dentro del coluvión se encuentran desconfinados. Desconfinamiento de los pilotes de apoyo, del apoyo 4, en este caso, o sea, de la pila antes del estribo hacia el sector de Bucaramanga. Una tomografía geoeléctrica muestra el espesor del coluvión de aproximadamente 20 metros. Sobre este coluvión un relleno que colocaron los contratistas de Isagen en el momento de la construcción del puente. Y se alcanzan a evidenciar las fallas geológicas, los sitios de cruce de falla que afectan tanto al coluvión como a la roca del basamento. Resumiendo, el puente de Caño Seco se ha desplazado más de 30 centímetros en la pila número 2. La pila número 3 y la pila número 4 también se han desplazado. Cantidades menores a lo que se desplaza, a lo que se ha desplazado la pila número 2. Se observan las fracturas en la roca abajo del puente. Estamos hablando de 200 metros abajo del puente. Se evidencia que al moverse el coluvión está desplazando el suelo residual, o sea, la roca meteorizada de la formación humil. O sea, se evidencia el coluvión y debajo del coluvión, al moverse el coluvión está arrastrando, materiales del basamento rocoso meteorizado. Y más abajo, en la quebrada Mata de Cacao, aparecen una serie de saltos, una serie de escarpes en la quebrada correspondientes a otros alineamientos de falla hacia abajo, o sea, más hacia el embalse. Y más abajo, la falla geológica número 3. Entonces tenemos que el sector de Caño Seco es tal vez el sector que más se ha desplazado en los últimos años. Conjuntamente, también ha habido movimientos importantes en el coluvión de Mata de Cacao, en el coluvión de la Santa María, en el coluvión de Entre Túneles, en el coluvión de la Balconera. Pero de los sitios que se tienen mayor información de los desplazamientos y mayor exploración geotécnica, corresponde
sector de caño seco. El sector que más se ha estudiado, tenemos muy bien identificadas las fallas y tenemos los desplazamientos de las pilas. Y actualmente se está haciendo una investigación por parte de una consultoría contratada por Ruta del Cacao para diseñar un sistema de estabilización del puente. Situación que va a ser muy compleja de realizar. Porque estabilizar un puente encima de un coluvión de, mal contado, 1 millón de metros cúbicos que se están desplazando, es una labor muy difícil de garantizar. Ahora, más hacia Bucaramanga, hay otros coluviones. Encontramos el coluvión de Capitancitos, el cual, aunque se está desplazando, la rata de movimiento es significativamente inferior a la de caño seco y a la de mata de cacao. En el coluvión de Capitancitos se evidencian grietas en el pavimento, se forman gradas, desplazamientos de las cunetas y de las sogas de arte. El coluvión de Capitancitos evidencia movimientos, especialmente a partir del año 2019. Y más al este se encuentra el sistema de coluviones de La Leona, que es el coluvión de mayor magnitud que hay en la zona. El sistema de fallas continúa hacia el sector de La Leona. Aunque todo el sistema como tal de coluviones obedece a una causa similar en la formación UMIR y en la formación Lezama, los coluviones son en la práctica independientes, se desplazan en forma independientes y hay como una separación física entre un coluvión y el otro coluvión, conformando varias cuencas. O sea, las cuencas de La Leona y la cuenca de caño seco y de mate cacao son cuencas independientes la una de la otra. El coluvión de La Leona tuvo un gran movimiento en el año 2010. E históricamente ha tenido muchísima actividad. Desde el año 1967, en el cual durante la construcción de la vía a Barranca Bermeja se generó un desplazamiento muy similar en magnitud al del año 2010. Veamos esta tomografía eléctrica en el coluvión de La Leona. Se evidencian el coluvión y 3, por no decir 4, fracturas verticales que afectan al coluvión, posibles gradas en el basamento y afectan la roca de la formación UMIR
a gran profundidad. Esta tomografía eléctrica se puede corroborar con una línea de geofísica MASW. En esta línea de geofísica MASW se evidencia la fractura por debajo del coluvio. El ancho de la fractura de más de 50 metros de roca fracturada, tan fracturada que se evidencia muy bien los cambios de velocidad de onda de cortante en el ensayo MASW. O sea, ahí en el centro de la línea sísmica MASW se ve muy clara la falla geológica debajo del coluvión. Y las tomografías eléctricas en el coluvión de la Leona muestran, adicionalmente al coluvión, muestran la falla geológica, y junto a la falla geológica unas gradas. O sea, hay unas gradas en el basamento de los coluviones. Ya lo habíamos visto en Caño Seco. Se evidencian también en Mata de Cacao. Y ahora la podemos ver en las tomografías eléctricas en La Leona. Para todos los santanderianos, el evento de diciembre de 2010, un evento catastrófico del movimiento del coluvión de la Leona. Pero en ese momento no habíamos investigado tan a fondo el basamento de los coluviones y no habíamos correlacionado, al menos en la literatura geotécnica, en los informes geológicos, no se había correlacionado el coluvión de la Leona con el sistema de fallas geológicas. Este es uno de los escarpes superiores en el desplazamiento del coluvión. Este más o menos a 2 kilómetros arriba de la vía. Vemos que ese desplazamiento fue un desplazamiento de varios kilómetros cuadrados de área y varios millones de metros cúbicos de material. Y si vemos las imágenes tomadas por la Comisión Alemana en el año 1967, una comisión contratada por el Ministerio de Obras Públicas de esa época, vemos que el evento que ocurrió en 1967 fue muy similar al evento que ocurrió en el año 2010. O sea, cada determinado número de años, de acuerdo al sistema hidrogeológico, de acuerdo a los fenómenos de la Niña y demás, se generan desplazamientos catastróficos de los depósitos coluviales, y esto no solamente en La Leona, sino también en Caño Seco y también en Mata de Cacao y La Balconera y la Santa María. Luego, cada 10 o cada 20 años se producen deslizamientos catastróficos en los depósitos coluviales que se encuentran sobre el sistema de fallas transtensionales de La Leona. Vemos una imagen del deslizamiento de La Leona
en el año 1967 en un video realizado por la misión alemana que analizó este coluvión, y en ese momento se planteó un sistema hidrogeológico con las aguas infiltrándose en la parte alta de los coluviones y desplazándose. La comisión alemana no detectó en ese momento, no identificó la presencia del sistema de fallas geológicas. El puente de la Leona ha tenido desplazamientos permanentes desde el año 1967. El puente de la Quebrada Leona, esta es una semana antes del desplazamiento catastrófico del año del año 2010, que tenemos un grupo de profesionales, grupo de estudiantes de la maestría en geotecnia de la Universidad Industrial de Santander, visitando el sitio una semana antes de la falla catastrófica. Vemos la misma fotografía en el año 2010, en el 21 de diciembre del año 2010, una semana después de la fotografía anterior. El desplazamiento fue de aproximadamente 20 metros. Vemos una semana antes de la falla el sitio, las fotos que tomamos con los estudiantes de maestría, y una semana, esta es una semana antes y una semana después. El 17 de diciembre, este mismo sitio. O sea, un desplazamiento de 1 metro en la primera semana y después un desplazamiento de 20 metros en 3 días. Este sería el mismo sitio el 20 de diciembre de 2010. Y la vía sustitutiva, o sea, la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja, dentro de este proyecto, incluye la utilización del sector de vía sobre estos coluviones, los cuales sufren fallas catastróficas cada 10 o 20 años. Las tomografías eléctricas en el coluvión de la Leona muestran las fallas geológicas. La vimos también en el ensayo de onda sísmica MASW. Se observan en la zona de Matecacao. En la zona de la Leona no hay afloramiento propiamente dicho. En conclusión, tenemos nosotros un sistema de fallas geológicas y encima de las fallas geológicas unos sistemas de coluviones, los cuales se desplazan permanentemente, pero adicionalmente un número de años se generan desplazamientos masivos, desplazamientos catastróficos. Hasta aquí la segunda parte de esta presentación sobre las fallas transaccionales de la Leona en la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja. ¿Qué pasa con ese sistema de fallas? El sistema de fallas en este momento hacia el este se aleja de la zona de coluviones
La Leona y se acerca a la quebrada Agua Blanca. Vamos a ver en la siguiente presentación qué pasa con las fallas geológicas en la quebrada Agua Blanca y en la vía a San Vicente de Chucurí.